Hola, 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 ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todas las personas que estuvieron esperando. Hoy por primera vez tardamos un ratito más, pero bueno, aquí estamos con el Comité de Crisis 107 y tengo el honor de presentar a nuestros dos grandes amigos y directores de agroeducación, Antonio Ochoa y Carlos Echepare. ¿Cómo están, amigos? Hola Andrea, hola Antonio, buenos días a todos. Muy buenos días Andrea, ¿cómo estás? Carlitos, mucho gusto en saludarte y le mandamos un fuerte saludo también a Marcos que está festejando su cumpleaños, que Marcos Faciano el día de hoy recibirá regalos y si no los recibe los puede ir a comprar. Pero bueno, porque sabés cómo es, Antonio, ellos festejan todo en Rosario solamente. Nosotros que estamos lejos de Rosario, ni noticias, Bueno, ni olor sentimos acá. con No, el An- mundo gira alrededor de Rosario, lo tengo claro, pero bueno, desde lo lejos sentimos que somos incluidos. sí, sí, vamos a hacer unos videitos mientras comemos la torta, tomamos cerveza, así que bueno, los vamos a hacer partícipes. Así que ¿El bueno, gordo desapareció? ¿El gordo es, sigue desaparecido? yo no quise decir nada porque la gente pregunta, pregunta, yo ya me da no sé qué. ¿Dónde está Salvador? ¿Dónde está La Casa Salvador? Rosada. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Con mucho trabajo seguro, porque va y viene, va y viene. Grabó un video, ayer vino un segundo y grabó un muy buen video de perspectivas económicas y financieras como siempre. Y bueno, y después les cuento que tenemos el miércoles una clase excelente con él. Así que acá, bueno, pará, un minuto, para que no digan, esto se lo trajeron los empleados a Marcos. Nuestra ¿Qué querida cosa? Jacqueline ayer a las 9 de la noche me dijo, Andrea, perdóname, pero tengo 3 tortas en el horno, todo para Marcos. ¿Quiere un ascenso Jacqueline? ¿Quiere un aumento? ¿O quiere envenenarlo? No sabemos qué quiere, pero mirá la torta, una de las tortas que trajo. Acá con vela y todo, Marco venía a soplar. Te prenden la vela, la tenés que venir a soplar. Y nosotros le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Prendela, prendela. Ahí viene, ahí viene. No anda el encendedor. Yo te diría que el encendedor tiene que estar boca arriba, levantá la cosa y abajo nunca va a prender, me parece. Le falta Ac- mate. Tanta tecnología y no saben encender un encendedor. Estamos en el horno. Había que dar vuelta a la vela también, ¿no? Y prende la otra que es más fácil, si no. Ahí estamos. Que los cumpla feliz. Bueno, pero Que los cumpla ¿Y dónde está feliz. Marcos? Arriba de los Marcos, cumpla Marquitos. Que los cumpla feliz. ¡Bravo! ¿Lo toma la ¿y dónde cámara? está No, Marcos? no, No, está no ahí está al lado, Marcos. pero no lo toma la cámara. O venía acá. Claro. ¿Se ve? A Venía ver, acá, pa. ¿cómo pa? A ver si mantenemos Y que se, la- y que se vea más Sí, alto. perfecto. Ahí se ve, ahí Frutillas, se dulce ve. de leche, chocolate y muchas cosas más. Ahí estamos. Pero eso Felicidades, no la podés Marcos. soplar. Felicidades, Marcos. Querida. Por fin llegó a los 60. ¿Dónde está? Así que bueno. Bueno, señores, seguimos con este comité que tenemos mucha información. Nuestro socio y mejor amigo Héctor Tristán, que nos va a hablar del impuesto a la renta inesperado, que esto es algo que ya el título es para Moldaski, no es para decirlo en un comité de crisis. Pero bueno, Héctor nos va a hablar al respecto y después van a hablar con el señor Pedro Zavalla, que es presidente de la nueva entidad del campo. Así que antes de arrancar con comité de crisis, como siempre, quiero darle la bienvenida a los nuevos socios y alumnos del posgrado. Socios, tenemos 2 socios nuevos, Eduardo Otero, de la empresa agropecuaria Otero Salazar, de Peguajó, de donde es Manuelita, y la señora Gabriela Roth, de la empresa agropecuaria Tía Lucha, de Buenos Aires. Estos son socios, pero ahora les cuento a Antonio, Carlos y a las más de 500 personas que nos están mirando, que mañana arrancamos con el curso de posgrado en agronegocios, el desafío más importante que afrontamos todo el equipo de agroeducación, ustedes, los directores, los mentores, más de 50 profesores, todo el staff y los más de 200 alumnos que hacen que este compartir conocimiento sea tan importante para la actividad de agroeducación. Nombro los nuevos alumnos que como empieza mañana son muchos, lo siento, pero los quiero nombrar. Cristian Monti, de la empresa agropecuaria de Fría Santiago del Estero. Fabián De Masi, de Río Cuarto. Gonzalo Graña, de la Posta Agropecuaria de Deán Funes, Córdoba. Gabriela Roth, que antes comenté que se hizo socia, también hace el posgrado. Carolina Milesi, contadora de Álvarez, Santa Fe. Martín Rossi, productor agropecuario de Teodolina. José María Peletti, de Enriville, Córdoba.
Escuchen esta. Todos pensamos que el gran viván de agroeducación era el señor Carlos Etxepare, que desde Pamplona viaja a Francia, viaja a todo el País Vasco, viaja a España y trabaja desde allá. Hablo con un socio de agroeducación que uno lo conoce por las actividades que realiza, Alberto Bertelo. Con un tono raro me dice: Andrea, yo vivo en Turín, vivo en un pueblo cerca de Turín, en Italia. Asesoro a empresas en Argentina y todo lo de agroeducación me resirve. Hago el taller de economía y negocio, hago el curso de Mariano Echegaray, hago todos los cursos y este es el segundo año que hago el posgrado. Yo no lo podía creer. Les cuento, ya ahí tiro el mangazo. Bueno, Alberto, ¿cuándo podemos estar por Turín? Y él me dice: los espero a comer, los espero como una muy buena cava, sobre todo para Antonio, para Carlos y para Salvador. Pero no interpretó bien. Lo que yo le pedía era estar una estancia de 15 días, por lo menos en Turín, pero bueno, ya vamos a ir. Andrea, no es adopción, Andrea, no es adopción tampoco. Hay que ir. Carlos, estás ahí nomás, hay que ir. Así que bueno, fíjense cómo los socios nos dan una sorpresa. Siempre hay alguien nuevo. Sigo. Mariano Cuchetti. ¿Sabés? Antes que me olvide que tenemos un socio acá en Pamplona, ¿no? Que yo quedé con encontrarme con él la semana próxima. Ah, buenísimo. Sí, Francisco, que ya me dijo que te quiere conocer. Exacto. ¿Viste? Sí, ¡Epa! Bueno, y después volvemos con Antonio. Perdóname, Antonio, que te acose, porque te acosa Marcos. Yo trato de no acosarte tanto, pero desde México están preguntando todos los días cuándo es el próximo comité de México. Así que bueno, nos están cercando. Los alumnos y los amigos internacionales nos están cercando. Continúo. Mariano Cuchetti de Bio Bambú, Notinger, Córdoba. Omar Sinahue Salina, acá está Antonio claramente. Tenemos 2 alumnos del posgrado que son de México. Omar Sinahue Salina tiene muchos nombres y muchos apellidos. Basta Rachea, del grupo Porcícola Mexicano de Yucatán. No sé si lo conoces. Y Ernesto Mesa Solorzano, de la empresa Mesagro de Jalisco, México. Así que mira, acá está el resultado del esfuerzo de hace 15 días nuestro comité de crisis. Y lo último que les cuento, la empresa Molinos, Río de la Plata, Molinos Agro, actualmente Molinos Agro, sumó estos días 6 miembros de la mesa comercial de Molinos para hacer el posgrado, que son Gustavo Bachillería, Marcelo Baloni, Adalberto Fratini, Pablo Vicente, Juan Carlos Capelo y Agustín Dualde. Todos ellos muy bienvenidos, por supuesto agradeciendo a la empresa Molinos, que ustedes saben, son empresas que tienen equipos de research, tienen mesas comerciales muy fuertes, gente que puede educar a sus propios miembros muy bien, pero siempre eligen agroeducación para darle ese valor agregado en capacitación y conocimiento. Así que a todos ellos, muy bienvenidos. Un minuto más quiero contarle. Mañana arrancamos con el curso de posgrado en agronegocios. Todavía hay tiempo de anotarte. En esta media horita antes de entrar se anotaron 3 personas. Y Gustavo Pícola, que estuvo la semana pasada con nosotros, que es el director en agromanagement, te quiere contar en un minutito de qué se trata la clase de mañana. Agroeducación te invita a participar de la clase inaugural del curso de posgrado en agronegocios. Crecer, mejorar y superarse a cargo de Gustavo Pícola. Viernes 22 de abril de 14 a 18 horas. Llegó el día del posgrado y en la primera clase vamos a hablar de crecer, mejorar y superarse. Como en este contexto o en otros contextos que hemos vivido, hay gente que crece, hay gente que logra objetivos y hay gente que no. Por eso en esta primera clase nos propusimos contarte algunos tips para que puedas adoptar, pero además vamos a tener invitados que pasaron por esos momentos de arrancar, crecer, mejorar y superarse. Viernes 22, primera clase de posgrado, ahí te espero. Y dentro del segmento Aprender Haciendo, presentaremos a Ivana Cavigliazo de Prodeman, Víctor Escala de Speed Agro y Marcelo Marchetti de Sigra Sociedad Anónima. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y como siempre a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Bueno, y como agroeducación nunca descansa, mañana arrancamos con el posgrado que estamos trabajando a full, no solo en la parte de inscripciones, sino en todo el desarrollo y reinauguración de las oficinas de agroeducación, que después vamos a hacer un paneo, la verdad que es un gusto.
Pero el miércoles de la semana que viene ya tenemos otra de las clases que están enmarcadas en el Taller de Economía y Negocios de Salvador. Son clases muy importantes, muy valoradas por los socios de Agroeducación, que participan prácticamente todos, por los alumnos del posgrado, que esta clase es complementaria, optativa y por supuesto sin cargo, y gente que se suma, gente nueva que quiere escuchar de primera mano lo que dice uno de las personalidades más importantes en tema de economía y finanzas y que tenemos la suerte que sea director de Agroeducación. Así que bueno, un minutito más y Salvador te va a contar de qué se va a tratar su charla del miércoles de la semana que viene. Agroeducación te invita a participar del nuevo curso El Tren Fantasma y la Bola de Nieve a cargo de Salvador Di Stefano, el miércoles 27 de abril de 9 a 12:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este curso vamos a hablar mucho de trigo, maíz y soja, pero no de lo que vos te imaginás, sino de cómo la tasa de interés impacta en los precios futuros y cómo aprovechar ese mercado para hacer más diferencias. También, ¿cuándo va a ser el momento óptimo de comprar dólar blue? Vamos a mostrar la soja valor dólar MED, el trigo y el maíz también alineado en dólares alternativos y por otro lado los costos. ¿Qué será mejor sembrar? ¿Trigo, maíz o soja? Todo en este curso. El Tren Fantasma y la Bola de Nieve. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y como siempre a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Bueno, como ustedes ven con muchas actividades, lo último que quiero contarles, sobre todo a Antonio y a Carlos, es que ya está prácticamente cerrado el viaje a Israel. Viste, Carlos, que vos pedías videos, pedías esto, ya se está cerrando, hay 30 personas confirmadas. Me dice Marcos que le diga a la comunidad que solamente quedan 5 lugares. Estamos con los dientes guardando los 2 lugares de Silvia y de Carlos para que nos acompañen. Pero la verdad que, bueno, nos sorprendió. Inmediatamente la gente se confirmó. La semana que viene vamos a estar contándole quiénes son las personas que participan. La verdad que es un orgullo porque son muchos amigos, gente que ya ha viajado. Ustedes vieron que siempre le decimos que estos viajes son una especie de viaje de Bariloche porque nos hacemos muy amigos. Y era recibir el llamado por teléfono, sobre todo Marco, que le decían, contá con nosotros. Pero ¿cómo? Recién lo mandé, todavía no te mandé el precio porque vieron que por ahí te dicen más información, te dicen el precio. No importa, contá con nosotros, queremos viajar con Agroeducación. Así que ya hay 30 personas confirmadas, quedan 5 lugares y 2 guardaditos, si Dios quiere, que nos pueda acompañar Carlos y su esposa en este viaje. Así que bueno, no le quito más tiempo, arrancamos con este comité de crisis a full, pero un segundo más quiero darle las gracias por acompañarnos a nuestro gran amigo, socio de Agroeducación, docente de Agroeducación, el señor Héctor Tristán. Así que bueno, le dejo el paso a Carlos y Antonio y seguimos con el programa. Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. Bueno, Antonio, ¿y qué tenemos esta semana? Movidito. Pues yo, envidia, porque a mí no me invitaron a Israel, a mí no me guardaron en ningún lugar, ni siquiera me tomaron en consideración de nada, pero bueno, es lo que hay. Así es la cosa, ya sabes cómo es esta gente. Mi chivito. Israel es una cosa brutal, es un lugar que no se puede creer en realidad. El avance tecnológico y la diversidad de cosas que ves es increíble. El sentimiento de Jerusalén es increíble y pues bueno, va a ser un viaje. Pero bueno, para lo nuestro, los encabezados noticiosos el día de hoy. Y te puedes imaginar que empiezas a ver en diferentes outlets noticiosos, llámese la cadena que quieran, mensajes así como sugiriéndote que en silencio, de manera guardada, hay una cúpula cercana al poder en el Kremlin que empieza a reprobar la actividad en Ucrania y a empezarse a hacer un distanciamiento de Putin. Pero lo que es más interesante de todo es que te dicen que es silenciosamente. O sea, imagínate el grado de absurdo en el que estamos operando cosas cuando en silencio no le puedes esconder absolutamente nada al maestro de los espías. Entonces,
la etiqueta es ofensiva a la inteligencia, pero son el tipo de cosas que mueven al mercado. La ofensiva en contra de Ucrania va a ser, yo creo que terrible, aun cuando el día de hoy Putin ya dice que Mariupol es ruso, que ya es parte de ellos, aunque todavía tienes más de 2,000 tropas ucranianas defendiendo Mariupol, aún Ucrania no se retira por completo del Donbass, no los va a estar dejando ir, van a estar peleando fuerte, y el tema es de que estás empezando a ver fuegos de aviación en la retaguardia profunda ucraniana como para dispersarlos, y se viene, me parece, que otro ataque fuerte. Aprendimos recientemente que cuando hay mucha gente que dice que el día 9 de mayo vas a tener el día del cantado de la victoria, en similitud a lo que hizo Rusia en su momento con los nazis, los que saben de esto opinan de que simplemente ponerle una fecha para declarar en campaña alguna cosa de estas es no viable, no funciona así, que tendrá que anunciar cualquier cosa, pero no es. Entonces, la situación de guerra obviamente te va a dejar cada vez más condiciones complicadas, porque en lugar del frente toca mucha zona agrícola de importancia en Ucrania. Así es de que ya estás claro que la productividad ucraniana va a doler mucho para el próximo ciclo agrícola, y empiezas a agrupar posiciones de resguardo, si lo quieres ver así, en Chicago. Si no han visto una gráfica, les invito a que lo busquen. Busquen la gráfica del maíz diciembre en Chicago y vas a ver lo que es un mercado alcista sin detenerse. Entonces, tenemos dos tipos de ámbitos de inversión o de participación en el mercado de momento. La gente que está jugando los espacios noticiosos, como las noticias estas ridículas que te acabo de comentar hace un rato, y que obviamente esos están recargados en la parte frontal, en lo que es más vivo. Pero la gente que está buscando un resguardo de diferentes condiciones hacia lo inflacionario y cosas de esta naturaleza, se está yendo a las partes profundas de la curva, y eso también está sucediendo en la soya, que de antemano te dice que estás buscando tener un mercado de granos teóricamente soportado por un tiempo relativamente largo. Bueno, Carlitos, te platico que hicimos contacto de diferentes formas, y que tenemos bastantes contactos con una persona en Estados Unidos, está en Michigan ella, Angie Setzer, la diosa del grano, si lo quieres ver así, que tiene un emprendimiento muy interesante, obviamente, que platica de lleno con los agricultores en Estados Unidos, y fue un gran momento para tener una plática con ella, una charla que grabamos el día de ayer. Desde que ahora le voy a poner la presión al equipo de agroeducación para que subtitulen el TNT, porque vamos a hacer un TNT con Angie Setzer. Nada más decirles, pónganle presión, se dicen cosas de mucho interés. Angie nos platica la cadena de suministro en Estados Unidos, cómo funcionan los acopios, cuáles son las preocupaciones de los acopios el día de hoy en términos financieros, dónde está hablando el agricultor, dónde ven las cosas, y no estamos hablando de qué va a pasar con los precios, ni mucho menos, aunque se aventura a decir por dónde ve pisos para maíz, al menos en los tiempos cercanos. La situación del campo, aun cuando tienes precios fenomenales, no garantiza rentabilidades generalizadas. Y en este orden tenemos que trabajar mucho para, lógicamente, tener buena administración de riesgos. Es una situación de propios y de extraños para Estados Unidos, algo que sabemos sucede también en Brasil, sucede también en Argentina, en México y en todos los lugares en donde tenemos agricultura ordenada, excepto de momento Ucrania, que con los retos que tiene, desafortunadamente las cosas no etiquetan para bien. Entonces, nuevamente, insisto, sépanlo todos, grabamos un TNT que está por ser subtitulado para que sea publicado, así es de que le volvemos a poner el puyazo al equipo de educación para que lo suelten y que lo tengan subtitulado para que lo vean. De verdad, Angie hace un estupendo trabajo y la pueden buscar en Twitter, es muy tuitera, es The Goddess of Grain, así es como se llama su Twitter, o es Angie Setzer. Bueno, en lo demás, maíz de $8. Y de alguna forma estamos llegando a estas zonas de profecías autocumplidas. Tenemos un rato largo, Carlitos, viendo en el mercado de físicos en Estados Unidos, cuando sumas el precio del futuro más la base, que hay algunos lugares donde estás pagando $8 desde hace ya varias semanas. Entonces decíamos, si ya tienes el precio flat, el precio físico puesto en el destino, cerca de $8, ¿por qué los futuros nada más no? Entonces, aquí estamos ahora haciendo la etiqueta hacia el 8.50 y entonces volvemos a decir lo mismo, ¿y por qué los futuros no? En este camino, obviamente, vamos a tener narrativas inconclusas, de las cuales estamos nutriendo este mercado con verdades que no son absolutas, pero en la poca claridad de lo que estamos transitando el día de hoy, pues se pueden hacer todo tipo de reacciones. ¿A qué me refiero? Semana a semana hemos visto ya por al menos un par
la actividad de siembra en Estados Unidos simplemente planchada, no avanzan, y las quejas cotidianas de ver que las condiciones de los trigos se empeoran. Entonces, si partes a la mitad el cinturón productor norteamericano, que normalmente se le llama Corn Belt o el cinturón maicero, pero que a partir de ahora, y lo he estado repitiendo en diferentes lugares, se llama Soy Belt, porque en teoría este va a ser el primer año donde el agricultor va a sembrar más soya que maíz. Entonces el Corn Belt no es más. Ahora vamos a estar hablando del Soy Belt en Estados Unidos, y en este sentido el Soy Belt en esta condición promete, bajo el tema de lo que estructuralmente va a ser el cambio en la molienda y en la utilización de biocombustibles en Estados Unidos, promete que se tenga que integrar cada vez más superficie para la siembra de soya, simplemente porque la demanda va a estar ahí y los márgenes son brutales. Los márgenes para moler soya en Estados Unidos en este momento son espectaculares. Y obviamente esto llama a que puedas comprar al precio que se necesite. Cada vez son más las fábricas que hacen biocombustibles que están saliendo en línea. Y esto es un proceso de 3 años, de más de $3,000 millones invertir para que puedas estar haciendo en estos 3 años cerca de 9,5 millones de toneladas extras en la molienda con todo lo que eso deriva. Así es de que esta industria trae su vigor. Obviamente el maíz no se va a poder quedar atrás. Y la idea del agricultor es una situación así de postura en donde dice, porque la creencia del agricultor norteamericano es el maíz y te dice, bueno, si la soya vale tanto, imagínate lo que debe de valer mi maíz. Así es de que en esta condición vamos a tener bastante área de competencia y el Midwest en Estados Unidos de momento, aun cuando va lento en la siembra, en teoría, pues nunca, jamás de los jamases debes apostar en contra del farmer, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado, que el día de hoy con la maquinaria, la tecnología y las capacidades que tienes en un espacio pequeño, puedes sembrar y acabar esto muy rápidamente. La ventana de siembra aún es amplia y en este orden, con estos precios, me parece que va a haber bastante ataque. Ahora, en el Midwest se habla mucho de que tenemos faltantes de fertilizantes. La respuesta es no, hay fertilizantes, nada más que hay que pagarlos a lo que valen. Esa es una situación distinta. No es escasez, es que están caros. Y en este orden, quien no ha tenido para haber comprado ya su fertilizante, necesita estar pagando precios que ahí sí le empiezan a apretar el espíritu de rentabilidad. Va a estar muy peleado este ciclo agrícola. Como sabes, tenemos muy poca mecha. La situación de Ucrania hace muchos desplazamientos. Y aún así, en la periferia y alrededor de todo lo que te platicamos, aun cuando todo parece ser muy alcista, tengamos mucho cuidado, porque en cualquier momento se te empiezan a alinear las estrellas de manera equivocada en términos de precio para la producción y hay muchísimo dinero que ha entrado para estar jugando que vamos tarde con la siembra, que de momento le pondríamos una etiqueta de signo de interrogación, falta mucho. Que estamos hablando de que la guerra con Ucrania va a durar más de lo que decíamos, todo bien, pero en algún momento terminará. Que de esta misma condición, tal vez, si las cosas cambian un poquito en Brasil y deja de estar seco en lugares que importan por un rato más, tal vez tenemos una safriña que le permita a Brasil exportar por encima de 35 millones de toneladas de maíz, más la participación de Argentina y en algún momento cuando tengamos toda la estampa de demanda en el mundo real, pues podremos ver que vamos a empezar a hablar de la influenza aviar, que está contaminando diferentes lugares en Estados Unidos. En silencio, parece que esta noticia no tiene mucho impacto, ya también tuvo algún tipo de presencia en Francia, así es de que no quiero ser la parte que te dice cómo se desinfla el globo, pero quiero ser la parte que te dice que hay elementos que podrían alinearse en algún momento junto con un cansancio de no poder seguir con esos precios que hagan que ahora nos quedemos con lo peor que nos puede pasar en el campo y que es caída de precios, que no va a jalar hacia las bajas el costo de las materias que utilizamos como base en términos de fertilizante, insumos y tal, porque esta curva de baja de los fertilizantes va a ser larga en términos de que pueda corregir pronto y el precio va a caer mucho más rápido de lo que va a estar cayendo eso. Entonces nos podemos quedar trabados en una mala zona. Hacia el año entrante y más adelante obviamente vamos a tener espacios de mucho interés en rentabilidad y hay que aprovechar precios de hoy. Así es de que un poquito por ahí. Perdón, Carlitos, perdón, pero... Antonio, ahí un estás. estornudo, disculpas. Ahí estás. Lo tenemos a Héctor y a Pedro, pero yo no quiero dejar de preguntarte porque no lo mencionaste para nada. Y a mí me intriga. Lo que está pasando en Shanghái con el rebrote del coronavirus, en China concretamente, ¿no crees que vaya a tener impacto?
Mira, esto es un mundo raro y al revés. Recientemente dictaron que en Estados Unidos ya puedes andar sin barbijos en Aquí los también, aviones y aquí también, transportación. aquí también. Bueno, entonces, si tenemos un lugar en donde quieres tener cero COVID y en otro lugar dices que todo está bien, el COVID sigue bailando. Entonces, o en un lugar nos están escondiendo la información o en el otro. Entonces, si el mundo entero se pone en la misma secuencia, podemos llegar a los mismos objetivos, pero este bicho va a estar bailando en donde siempre haya alguien con quien bailar. La situación de hoy es que si tú vas a estar viendo una imagen del mar en China y te vas a estar viendo una concentración brutal de barcos que están queriendo llegar para descargar y otros que están esperando cargar. La situación de componentes, microcomponentes, es una crónica similar, idéntica a lo que arrancó en sus tiempos tempranos con la pandemia, que de ahí derivó en distorsiones con los fletes marítimos, en donde tenías rutas navegables abandonadas, donde simplemente no hay barcos, que todo el mundo está concentrado allá. Y esta locura, eventualmente con la cadena de suministro que no se ha arreglado, va a ser un detonante de condiciones complicadas. No es fácil para China decir cero COVID y paremos 26 millones de habitantes más todo lo periférico, porque eso es un impacto grande en términos económicos. Debe estar pasando algo un poquito más complicado de lo que realmente estamos sabiendo, porque creemos que ya no implica muertes. Lo que sea es que nosotros como seres humanos, eventualmente para un bicho como este, somos un laboratorio de transformación. Eventualmente este bicho va a estar mutando y para cuando nos regresen mutaciones, vamos a estar ya con la dosis número 46 de cualquiera de las vacunas que nos están poniendo, que estos laboratorios están haciendo su agosto. Entonces, o en el mundo entendemos que esto es endémico y se acaba, como cualquier influenza, o entendemos que realmente sigue siendo un problema y hoy lo estamos haciendo un problema con estas condiciones inigualables. Entonces, complicado China sin duda. Y aún así siguen comprando, aún así siguen consumiendo, aún así el gobierno le sigue poniendo dinero y tampoco vamos a decir que se te rompe todo, pero es un mundo complicado de administrar en términos de ver cómo asesorar estos riesgos. Es uno, toma una decisión al respecto porque va a impactar en precios sin lugar a dudas. Y en ese sentido, ¿crees que la demanda ya está cerca del límite de su capacidad de pago? ¿Va a seguir comprando con una soja que está otra vez en 640, 650 dólares? ¿O todo tiene un límite? A ver, tiene un límite en diferentes lugares de diferente manera. Hoy, pues bueno, básicamente, si nos vamos a la región, si te pones en México, te pones en Colombia, te vas al norte de África, hay lugares donde ya comprar estos precios simplemente no da, simplemente no puedes estar. Entonces estás reduciendo aves, estás dejando de tener madres o vientres para porcicultura, en donde los márgenes simplemente no están dando, o estás pidiendo como en España, que pide un espacio para almacenar más porcino, que se les está llenando la casa un poco una vez que está frenando otro lugar. Entonces, el problema es este, en mi opinión. La demanda sí se está deteniendo. El problema es que la otra demanda desplazada, que tiene que ir a otros lugares que no son habituales, hace que este lugar que no recibía clientes de otros lugares mantenga siempre a alguien comprando. Entonces, el precio sigue subiendo y le siguen comprando, y dice, pues la demanda no se está racionalizando, pero es un espejo o un espejismo de corto plazo, porque si ves la suma de toda la demanda en el mundo, yo no creo que vaya en ascenso. Ya ves lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es una de las cosas que no quieres estar escuchando en Argentina constantemente por lógicas razones, pero hablan de detenimiento económico, de caída en la actividad económica del mundo como tal. Y en Estados Unidos, te digo, hay factores claros en donde hay retrocesos económicos y en donde hay un 84% en censo de la población de clase media como tal, que habla de que va a tener un detenimiento en el gasto, simplemente porque los precios están brutales. Entonces, esto no es que el mundo esté en una panacea de crecimiento y que nos alcance a todos para todos. En algunos lugares se están secando antes que otros. Obviamente, nuevamente, si lo vemos todo en el visor de Estados Unidos, pues antes no estaba España comprando Estados Unidos, ahora está, y esto no nos deja ver que los que antes sí estaban compren un poquito menos. Entonces, esta demanda crecida los tiene todo el día en esta necesidad de estar reduciendo un poquito el ofrecimiento porque sienten que cualquier precio se compra. En algún momento nos vamos a un descalabro. Yo estaría todo el día hablando con vos, Antonio, para no porque no quiera a los otros dos invitados que ya están ahí, tanto Héctor Tristán como Pedro Zavala, pero lo que pasa es que con Héctor y con Pedro me tengo que meter en los problemas de la Argentina, y meterse en los problemas de la Argentina hoy es cada vez más complicado, sobre todo, bueno, con Pedro vamos a hablar del problema de los productores, pero con Héctor vamos a hablar de un problema que no solo afecta a los productores, sino que afecta a todos los argentinos. ¿Sabés que tenemos en la Argentina la posibilidad, casi ya ahí al caer,
de un impuesto a la ganancia inesperada. La verdad es que para inventar nombres, para crear impuestos, ya los argentinos podemos dar clases en el mundo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Te invito, Antonio, a que te quedes si querés escuchar esta nueva barbaridad que estamos por hacer. No, sí, con mucho gusto. Buen saludos para Y, Héctor, obviamente. ni, Para ni se te invitado. ocurra venir a la Argentina a decir que ganaste un peso más de lo que tenías previsto, porque te vamos a agarrar para que pagues el impuesto a la ganancia inesperada. ¿No, Héctor? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Sí, sí, la verdad, vos sabés que estaba pensando ahora cuando te oía, cargaste algo en Twitter donde hay un informe, o en WhatsApp, donde hay un informe que dice, si con estas ideas llegamos al problema, estamos en dificultades en encontrar soluciones con las mismas. Y yo creo que este impuesto o proyecto de impuesto es un poco de lo mismo, ¿no? Si nosotros partimos que en Alemania, Polonia o Irlanda en este momento están haciendo una política de reducción de impuestos contraciclo justamente para atenuar los efectos de lo que muy bien Antonio describía, con los efectos de la guerra a nivel mundial, más los problemas nuestros concretos. Y también, por impuesto, ejemplo, te aclaro, en España están haciendo lo mismo. claro, Están bajando pero impuestos. es de manual, es de manual. Además, incluso este impuesto que ha mencionado el ministro, si vos tomás el ejemplo anterior, que fue en el gobierno de la Rúa, que hubo un impuesto a las altas rentas, pero afectó solo a las personas físicas y las asociaciones indivisas, tomó el promedio de los últimos 2 años, digamos, no fue nada simpático, pero tenía todo un análisis previo. Esto solamente apuntaría a un sector que sería granos, cereales, gas y petróleo, pero tampoco sabemos si son, primero sería a todos, pero no sabemos si es por sector o este nivel de más de 1.000 millones de ganancia como límite para estar alcanzado por el impuesto. 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Y vos que tenés información, que manejás muchas empresas de primer nivel, ¿hay muchísimas empresas en la Argentina que ganan más de 1.000 millones de pesos? No, hay muy pocas. Tomando unas cifras que no están totalmente actualizadas, ponerle que tenga un par de años, el 83% de las empresas en Argentina son microempresas. Microempresas, personas integradas por una persona, 2 a lo sumo. Grandes compañías, 0,2. Sobre el número de empresas, no sobre la facturación. Y la diferencia, 15% son pymes y grandes pymes, pero dentro de la categoría pymes. Entonces, si este impuesto dice que va a estar afectando, dijo Guzmán, el 3,25 o 3,50% de las empresas, estarías afectando el 0,20% de las grandes compañías y de lleno a las pymes, a las grandes pymes, que son buena parte de las que están formando parte de nuestro sector y que invierten, eficientes, que pueden tener estos ingresos inesperados, pero también tienen costos inesperados. Hay un trabajo publicado creo que fue el lunes, donde los costos del sector estarían incrementados cosecha versus cosecha en 5.300 millones de dólares. Para personas físicas que ganan más de 1.000 millones de pesos en Argentina no hay muchas. No, eso no. No, esto por eso va a estar afectando. Fíjate vos que la idea, si vos comparás, porque solo hay 2 antecedentes, el ahorro forzoso de Alfonsín, el impuesto de la Rúa y este supuesto impuesto. Los anteriores afectaban a las personas, entonces no estaban afectando al capital de trabajo y a la actividad de las empresas. En cambio, no haría distinto, iría justamente a todo el mundo. Bueno, yo creo que es contra cualquier técnica legislativa tributaria argentina o a nivel mundial. Es algo así como un manual. Y acá no nos fijamos si es doble, triple, cuádruple imposición, a nadie le importa eso. En absoluto, en absoluto. Mira, yo pensaba en una figura, ¿no? Es decir, yo pensaba en un primer nivel, un Estado que hace oídos sordos al manejo monetario económico, con un déficit que nadie tiende ni a siquiera a mirarlo, se están renegociando las pautas nuevamente con el fondo, a 15 días de firmado, y un segundo nivel donde el Estado arbitra fondos de algunos privados a favor de otros privados. Y no importa, por supuesto, esto tiene la figura de
muchas veces lo hemos hablado en términos de derecho, en términos de derecho de exportación, de impuesto a la riqueza, pero claro, tendría claramente una característica en principio de violación al derecho de propiedad. Ahora, ¿sabés qué ocurre, Carlos? También lo pensaba yo en otro tema que fue el último aumento a los derechos de exportación, el 2%. Por supuesto, anticonstitucional. El Ejecutivo no tiene la facultad delegada, más allá de lo que fácticamente ocurrió. Ahora, ¿qué le pasa al cristiano? Pero digamos, al contribuyente que tiene que pagar este impuesto? Lo tiene que pagar, pues si no tiene sanciones administrativas. Entonces, nosotros los especialistas nos vamos a cansar a decirle, tiene remedios judiciales. Vos pensás que la Corte tardó 16 años en resolver el tema del Consejo de la Magistratura. El último fallo sobre el derecho de exportación de Bunge era del año 2008, es decir, tardó apenas 10 años, 12 años. Claro, entonces lo que hoy va a cobrar este gobierno con una medida que es anticonstitucional, o derecho, o impuesto a las ganancias extraordinarias, en una de ellas lo tiene que devolver parcialmente dentro de 2 o 3 periodos presidenciales algún otro gobierno. Es un pasivo, si querés, encubierto, ¿no? Entre el impuesto y la reacción de los contribuyentes. Ahora, Héctor, en el caso de nuestro sector, los que estarían alcanzados por este impuesto serían las grandes empresas exportadoras, en teoría, las grandes industrias, no sé, aceitera, algún molino y demás. Pero después, por supuesto, ellos trasladarían ese costo a los productores. Claro, ese es el otro tema, los formadores de precios, y entonces esto automáticamente. Claro, hay una traslación. Hay una traslación, es todo un efecto muy nocivo. Y bueno, y ya sabemos todos, y especialmente vos, quién es el finatario pagador de este impuesto, ¿no? En términos reales, en su propia, cómo le va a afectar su P&L, es decir, su estado de resultado final. Son como los derechos de exportación. Eso te iba a decir, en la práctica es un aumento en el derecho de exportación que veremos de cuánto será en función de cuánto tengan que pagar. Exactamente, es lo mismo que los fideicomisos. Vos fíjate que son todos los mismos disfrazados de distintas figuras que terminan siempre en el mismo pagador. Y lo que es tremendo ya, no sé si desde lo tributario o desde lo económico, es esto, ¿no? Mientras otros países están siguiendo políticas proactivas contra estos ciclos de alteración de valores relativos, aquí se vuelve a caer en el mismo error. Por eso me gustaba aquella frase, ¿no? Si con las ideas que llegamos a este error vamos a encontrar la solución, me preocupa. Personalmente, la esperanza que me queda es que esto no pase por el Congreso. Digamos, no que senadores probablemente sí, no lo apruebe. Que el Congreso no lo apruebe. Que no lo apruebe, justamente que no lo apruebe. Es demasiado burdo. Ahora, es demasiado burdo, decís, y coincido, pero vos, por tu experiencia profesional, por tu trabajo a lo largo de todos estos años, tenés muchos contactos y conocés mucha gente de la FIP, supongo, o no sé si de la administración actual, pero de las anteriores seguro que sí. Este tipo de cosas son consultados, lo hacen por desconocimiento, lo hacen sabiendo lo que hacen. ¿Qué crees que pasa ahí adentro? No. Yo creo que probablemente en términos cualitativos, comparativos, la calidad de la administración ha ido declinando respecto a nivel de los funcionarios y demás, porque se ha calado la política y esto, vos sabés que no siempre lleva a esos puestos a los mejores. Así que ese es un mal que tiñe toda la organización. La estructura administrativa de administración de los tributos, no, por supuesto, no forma parte de esta decisión. Estas decisiones son de índole política. De todas maneras, las decisiones que toma el staff administrativo tampoco son las más brillantes. Existen políticas de acciones como la planificación fiscal nociva, que no vamos a entrar en ningún detalle porque es muy técnico, pero que también es desde lo administrativo un ataque prácticamente al mismo sector. No, es que si vos tuvieras que analizar, si vos consultaras a un conjunto de expertos, de tributaristas, justamente te van a desaconsejar este tipo de impuestos, ¿no? Este tipo de impuestos surgen por
Esto es como, estás en una trinchera y estás echando mano a lo que tenés al lado, no importa si es lo más adecuado o no. Y yo creo que eso es peligrosísimo porque no sobran, justamente no sobran ejemplos, ¿no? No, los sectores no son consultados. E incluso, vos sabés que hay algo que pensaba que por ahí mencionar. También hay que tener cuidado cuando hablamos de discutir judicialmente algunas de estas medidas como defensa, que ya sabemos el problema que tenemos con la demora en la justicia, que se convierte en no justicia. O sea que esto tiene administrativamente lo que se llaman sanciones indirectas. Sanciones indirectas son aquellas que no están explicitadas en un proceso y vos no te podés defender, sino que sos sancionado. Te voy a llevar un ejemplo muy chiquito. Por ejemplo, vos discutiste un derecho aduanero. Entonces hay un perfil de riesgo que establece AFIP de A a E, que es una especie de scoring sobre tu conducta fiscal, que está bien, eso define el perfil del contribuyente. Pero ahora lo han unido con el CISA. Entonces, si vos perdés una categoría en el CIPER, el perfil de riesgo, tenés el riesgo que te lleven a estado 3. ¿Y qué es estado 3? Es el estado en el cual, el más grave, en el CISA, que entre otros te impide vender o trasladar los granos, obtener cartas de porte. Así que yo he tenido en mi estudio que resolver de grandes grupos productores problemas de estado 3 por alguna pequeña error administrativo. Entonces, es una sanción que aplica AFIP sin que esté explicitada ni vos tengas derecho. Automáticamente, sistémicamente, a la mañana te despertaste, verificás tu estado en el CISA, y esto los productores lo sufren mucho, podés haber caído en estado 3. Por eso es lo que decía Antonio, ¿no? Yo creo que es bastante... Hay elementos suficientes para que el sector y los actores estén de mal humor, de profundo mal humor. Héctor, también hay en el Congreso, dando vueltas por ahí, una especie de blanqueo, supuestamente, para que paguen la deuda y toda esa historia. ¿Eso es una historia que va a quedar ahí o que crees que puede avanzar? Sí, eso se lo llama blanqueo. Esto me hace acordar al SEDIN. Yo no sé si SEDIN fue antes del blanqueo de Macri, que era un blanqueo que vos comprabas un ticket, no importa de dónde venía el dinero. Vos podías ser lavador de un narcotraficante colombiano. Vos comprabas un ticket. Pero eso estaba destinado a un sector. Y yo creo que este blanqueo está destinado al mismo sector. Yo creo que esto es blanquear corrupción, dinero que no se puede justificar. Y además es inmoral, porque vos o yo, si no pagamos los impuestos, suponete 2 o 3 escenarios. Uno, descubrieron que tenemos dinero lavado, que se originó en el delito, en la droga. Bueno, se confisca automáticamente los bienes. Por ley no hay derecho a quedarte con los bienes pagando un impuesto. Si en cambio vos te olvidaste una cuenta en Suiza donde tenés unos ahorros y te detecta AFIP esa cuenta, se va a quedar con el 70% del valor nominal de tu cuenta. Ahora, por este blanqueo, para solo algún determinado sector, va a pagar un 20%. Si hubiera sido un contribuyente normal, cumplidor, serio, hubiera pagado un 50% entre ganancias y todos los demás impuestos, incluyendo el impuesto a la renta extraordinaria. Y te aparece por la ventana un señor que no sabe de dónde salieron los fondos, pagando un 20% blanqueo y no tiene más sanciones. Por eso creo que es inmoral y que no está destinado a los contribuyentes. Está destinado a ciertos actores que me parece que se preparan para una eventual investigación judicial futura. Yo creo que es una especie de autoamnistía. Ahora, Héctor, hay que ver si pasa por el Congreso. Volvemos a lo mismo, eso te iba a decir, hay que ver si pasa por el Congreso. Y todo lo estamos vinculando a si pasa por el Congreso. Ahora, y vuelvo, no te estoy diciendo viejo, ni mucho menos, pero vuelvo a tu experiencia, nos conocemos hace mucho tiempo. Los dos estamos iguales, no te preocupes, nos conocemos hace mucho tiempo. Los otros días veía el informe del IARAF, que lo debes haber visto, que habla de 165 tributos en la Argentina, y vos hacías mención, pones todas tus esperanzas en el Congreso, en que esto no pase, en que aquello no pase.
¿Vos creés que toda esta cuestión impositiva que estamos viviendo desde que vos y yo nacimos prácticamente algún día se va a solucionar? ¿Algún día el Congreso en serio va a trabajar en esto? Porque es el único que puede modificarlo. El resto vamos a seguir a expensas de funcionarios que cada uno hace lo que se le antoja cuando llega al cargo que ocupa. Mirá, los otros días oía algún analista que decía, si yo no tuviera esperanzas, me iría. En algún lugar me queda la esperanza. Si vos me decís cuán lejos, cuán cerca, bueno, no está demasiado cerca. Ahora, no cabe duda que esto es crónica de una muerte anunciada. Si vos seguís con este esquema, lo único que se estás haciendo es destruyendo riqueza, estás quitando incentivo a los reales productores. Bueno, vos vas camino a una crisis. El tema es cuánto antes o cuánto después explota esa bomba. En general, y Argentina también así lo ha hecho, si bien han sido oportunidades perdidas, cuando están los grandes cracks, cuando están las crisis muy profundas, es cuando se pueden hacer esos cambios que estamos planteando. En estos escenarios, plantear un cambio en todo el esquema tributario requiere no solo un cambio. El cambio tributario es consecuencia de un plan económico, de una idea de país, porque vos, finalmente los impuestos porque han cambiado de lugar. Los impuestos son parte del financiamiento del Estado. El Estado tiene 3 fuentes de financiamiento. La actividad económica, si la tiene por sí, los endeudamientos que pueda tomar el Estado y la recaudación de impuestos. Si vos pones el impuesto delante de la actividad económica, bueno, yo creo que va a tener que cambiar forzosamente, porque si no vamos a ir al ejemplo de Venezuela, que es la desintegración de la actividad desde lo profundo, ¿no? Que luego lleva mucho tiempo reconstruir. El mercado no es muy... Te cuento una cortita que me llamó la atención, pero es de un banco internacional. El otro día me estaban diciendo que hay inversores que están cambiando título de la deuda argentina por título de la deuda ucraniana. Hay un 7% de diferencia entre ambos en la cotización. ¿Esto qué significa? Que los inversores están pensando que se va a reconstruir más rápido Ucrania cuando termine la guerra y con la ayuda internacional que nosotros de nuestros propios problemas. Ahora, sí, claramente, porque si lo comparás en años, nosotros con nuestros propios problemas lo venimos profundizando desde hace muchos años y han pasado diferentes gobiernos. Y en ese sentido, cada gobierno que se va deja supuestamente para el otro una herencia que justifica lo que el nuevo gobierno hace en materia impositiva. ¿Te acordás de Rodríguez Sá cuando fue presidente que se le ocurrió decir en algún momento que había que tirar todo y empezar todo de cero? ¿Eso es posible en materia tributaria? Yo te perdí por un instante, Carlos. Te decía, ¿ahora me recibís? Ahora sí, perfecto. Te decía, si te acordás que en su momento Rodríguez Sá, en plena crisis del 2001, se le ocurrió decir que había que tirar toda la basura y empezar a hacer una legislación toda nueva en materia tributaria. ¿Eso es posible hacer? ¿O vamos a seguir de parche en parche? No, eso es posible hacerlo. Es posible hacerlo, es muy delicado hacerlo, pero es posible. Y yo creo que de los ejemplos, probablemente el único ejemplo, o no me quiero olvidar a ninguno, creo que el ejemplo más serio fue el ejemplo Macri. La reforma que se hizo a través de la ley 27430 fue una reforma desde los impuestos nacionales que estaba apuntando, bueno, también Cavallo hizo una reforma impositiva importante, eliminando impuestos distorsivos. Eso es factible. Hay que tener mucho cuidado porque no es nada fácil la relación con los gobernadores, porque los impuestos a los ingresos brutos, los impuestos inmobiliarios, fíjate vos que Macri en el año 2017 firma con todos los gobernadores y las 24 provincias y la ciudad de Buenos Aires un acuerdo, el pacto fiscal, donde hubo condonación de deuda de las provincias a la nación, es decir, hubo todo un acuerdo y el compromiso de la provincia era la reducción sistemática de los mayores impuestos distorsivos, ingresos brutos entre ellos. Y la prohibición a la provincia de incrementar los impuestos. O sea que era claramente una tendencia sistémica y sistemática en el tiempo a reducir los impuestos. 2019, lo primero que hizo este gobierno fue suspender el pacto.
2021 fue liberar a las provincias para que aumenten los impuestos. Entonces, esta inestabilidad jurídica institucional que no se lleva por delante cualquier plan. Es factible, pero tendría que haber un compromiso político de aplicarlo durante una década, por lo menos para que tengan los efectos prácticos, ¿no? Y entonces haya un círculo virtuoso. Vos fíjate que mientras estamos hablando de este impuesto a la renta y demás, el proyecto mutilado y mucho más light del apoyo a la ley agroindustrial que fue presentada, duerme el sueño eterno en el Congreso. Estaba en extraordinaria, después de mucha gestión para que ello ocurriera. Claro, claro. Entonces, esa es una ley que no le cuesta, los efectos no le cuesta nada al Estado, y es justamente para favorecer el uso de fertilizantes, semillas fiscalizadas, digamos, algunos atisbos de estímulos al sector. Como para dar una señal. Claro, barato. Bueno, ni siquiera fue tratado. Digamos, por eso yo creo que en la cercanía el panorama no es nada claro. Yo creo que hay que prepararse una trinchera para que pase toda esta tormenta, ¿no? Me imagino los productores tratando de... Además, cuando tenés que convivir no solo con los impuestos, tenés que convivir con insumos que no se consiguen, o que están exagerados de precio, tener el incremento de costos. Yo creo que hay que, en el corto plazo, prepararse para la trinchera y esperemos que este impuesto no pase. La única cosa, esto no es un consuelo, pero los modelos anteriores, porque se habló de un 20%, de un 15%, en principio, los modelos anteriores, y este sería igual, no sería que suma la alícuota hoy de 35 más 15, entonces 50, sino sería el 15 o el 20 del impuesto que pagaste, ¿no? Es digo, la imposición efectiva sería un 7%. No, claro. Vos imaginate que al mismo sector le cobraste el impuesto a la riqueza, vos al mismo sector le aumentaste bienes personales, al mismo sector le aumentaste bienes personales en el exterior, al mismo le aumentaste los derechos de exportación, le cerraste los mercados. Todas las mañanas las noticias son agrias, ¿no? Y en este entorno aterriza impuesto a la renta inesperada. Que pero, también pero vos seguís teniendo esperanza a pesar de todo. Porque si no te quita acompañar allí a Pamplona, Navarra, y hacer uso de mi pasaporte español. Héctor, te mando un gran abrazo, además de agradecerte el apoyo de siempre. Y si querés quedarte a escucharlo a Pedro Zavala, que es el presidente de una nueva entidad del campo, porque si al campo le hacía falta algo más, ahora es que se siga dividiendo. Pero bueno, ahí vamos, seguramente Pedro nos va a dar sus explicaciones. Te mando un gran abrazo, Héctor. Igualmente, y me quedo atento a los comentarios. Hola, Pedro, buen día. Estás muteado, Pedro. A ver si los desmutean o vos te desmuteás. Discúlpenme, ahora sí, buen día, como les va, un gusto a los dos. Buen día, Carlos, buen día, Héctor. Bueno, Pedro, contale a la gente qué es la nueva asociación de productores esta de la cual vos sos el presidente. Primero, los saludo y estaba escuchando atentamente a Héctor. Antes lo escuchaba Antonio y quería tomar dos cositas muy breves de esto. Escuchándolo a Antonio, la posición de Argentina en el contexto internacional y el desaprovechamiento que estamos teniendo de esta gran oportunidad. Si bien es grave el contexto internacional por el tema de la guerra y demás, pero nos abre una puerta económica más que interesante que indudablemente no estamos aprovechando. Y lo escuchaba Antonio en algunas causas económicas que explicaba, y yo decía, qué lejos estamos de todo esto, de todo eso. Qué lejos estamos. Lo segundo, lo escuchaba atentamente, Héctor, me parece muy interesante lo que acaba de decir, tomé cosas muy aisladas para no extenderme, donde él decía, bueno, no nos entran más impuestos, ya no entra más nada. La verdad es que hay una asfixia total. Y esto sí ya lo vinculo con lo que decís vos y a tu pregunta de la nueva entidad. Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, entre otras cosas, está intentando la desasfixia
de estos temas que acaban de tocar ustedes. Ya el productor no le entra un impuesto más, está absolutamente asfixiado. Yo estoy en mi lugar de productor y ahora de dirigente, estoy trillando una soja con un precio que voy a invertir en la próxima campaña de trigo y de lo cual no sé si voy a cubrir la próxima campaña. La verdad que es muy triste el panorama, realmente es muy triste. Ahora, Bueno, sí, decime, Carlos. ahora, ¿por qué tuvieron que crear otro? Porque ustedes vienen de ser de alguna manera autoconvocados. ¿Por qué tuvieron que crear otra entidad y no participar de algunas de las que ya existen? Mira, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando, o sea, no es que APA se creó de un día para otro. La Asociación Argentina primero eran productores autoconvocados, había productores de 14 provincias, economistas regionales, y manifestaban por ahí, no sé si un desacuerdo total, pero sí en algunos puntos una falta de acuerdo con el resto de las entidades. Por algún lado se manifestaba la necesidad de generar más diálogo, la necesidad de generar más protagonismo dentro del campo. Y lo que vi yo dentro de APA, que fue uno de los últimos que entré, fue que había productores que vivían en el campo y que tenían mucha necesidad de protagonismo, que habían entendido aquello de que había que trabajar un poco tranqueras afuera, que teníamos que dejar de lado el famoso trabajo dentro del campo y había que salir a hacer política y gremialismo fuera del campo, que era necesario para ubicar al sector en el lugar que correspondía. Desde ahí se partió APA, desde ahí nació APA, y no sé si es tanto que no se vio reflejado en el resto de las entidades, sino que había una necesidad de protagonismo propio. Y yo siempre, bueno, lo he hablado más de una vez con vos, yo creo que en algún momento todas las entidades del campo debemos juntarnos a dialogar, indefectiblemente, cada uno desde su lugar, cada uno con sus posturas y defendiendo lo que le compete. Pero indudablemente que tenemos que hablar, juntarnos y dialogar, es la base de cualquier política en el mundo. Pero ahora, por ejemplo, estamos frente a un evento que es el Tractorazo el próximo sábado, que muestra, más allá de lo que se ve en la superficie, por debajo, un campo muy dividido, inclusive frente a una acción de esta naturaleza, con gente que trata de ganar protagonismo, con gente que trata de aprovecharlo políticamente, confunde mucho. Si lo que se quiere es aclarar a la sociedad la realidad del sector, me parece que el acto del sábado va a generar más confusión. Digo por la cantidad de gente que se va involucrando y las especies de, no sé si llamarlo egoísmo, egolatrismo o como necesidad de protagonismo que tienen algunos sectores, como queriendo adueñarse del acto. Eso pone en riesgo, digo yo, la credibilidad que el campo tiene que tener frente al resto de la comunidad, ¿no? Porque me parece que se está complicando todo. Yo leía, por ejemplo, y lo comentaba anoche en el canal, una agrupación que se llama Campo más Ciudad, que forma parte de quienes están convocando al Tractorazo del sábado, que está basado en un reclamo genuino del campo, pero que termina un comunicado diciendo: queremos nuestro país de vuelta, nos los van a devolver por las buenas o por las malas. ¿Vos cómo crees que esto le cae a la sociedad argentina? ¿No es darle pasto a la contraparte, por llamarlo de alguna manera? Mal, muy mal. Yo creo que los dirigentes tenemos que entender que somos comunicadores primero, ¿sí? Somos el nexo que existe entre el productor y el resto de la sociedad. Me parece que hasta que no entendamos ese punto no debemos ser dirigentes. Perdón por la crudeza de esto, pero me parece que nos tenemos que poner las pilas y empezar. Si no lo sabemos, estudiémoslo o hablemoslo o consultémoslo con el que sabe. Pero no podemos informar de esta manera, de ninguna manera. No podemos informar de forma agresiva. Vuelvo a tu pregunta. Esto pasa por un estado de desinformación general y por un estado de falta de cómo entender al otro. Porque cuando uno habla desde su lado de dirigente, ya no de productor, tiene que entender que es un comunicador que se está dirigiendo no solamente a quien representa, sino al resto de la sociedad que lo está escuchando, ¿sí? Entonces, el resto de la sociedad
si lee una cuestión como esta, evidentemente que va a hacer el planteo que vos hacés. Ninguna duda te quepa, porque es un planteo agresivo. Entonces, a ver, cuando vos vas a comunicar algo, tenés que consultarlo, tenés que charlarlo, tenés que hablarlo, tenés que tener 1000 reuniones antes de presentar un comunicado público. Miles, ¿sí? Y tenés que tener un consenso y un acuerdo dentro de tu propia entidad y dentro de las entidades que defienden el agro. ¿Entendés? Entonces vuelvo a donde empecé. Si no solucionamos el tema de falta de comunicación entre nosotros, va a ser muy difícil que podamos comunicar hacia afuera, va a ser muy complejo. Entonces después quedamos todos en un mismo nudo, en una misma idea, donde por ahí no compartimos esas cosas. Vos sabés, yo no comparto esta forma de comunicar, no comparto que voy a ir por las buenas, por las malas, o no sé cómo es el texto, porque realmente no le he dado la importancia que lo leí y realmente me desagradó, honestamente. Entonces, a ver, soy un representante del campo, voy a estar porque me lo exige el productor, porque donde haya un productor, allí va a estar APA, y vamos a acompañar absolutamente todo lo que tenga que ver con nivelar o poner al sector productivo donde corresponde. Pero por favor, tengamos cuidado en las formas. Por favor, tengamos cuidado en las formas. Es decir, que APA va a acompañar el tractorazo. Eso es así. Absolutamente, sí, sí, vamos a estar porque, bueno, la gente y los productores, los socios, la comisión directiva hemos determinado que tenemos que estar acompañando al productor, que es muy importante que lo hagamos. Pero volviendo a tu pregunta inicial, tenemos que buscar la forma. Dos cosas. Primero, todas las partes del sector, sentarnos a hablar de una vez por todas. Y segundo punto, busquemos la forma de comunicar que trate de no ser invasiva hacia el resto de la sociedad. Porque ahora vamos a representar no solamente a nuestro sector, sino vamos a estar acompañando a un reclamo generalizado de la Argentina en general. Entonces, yo creo en la construcción, Carlos, vos lo sabés, hemos hablado varias veces de este tema. Yo creo en la construcción de un país a partir del consenso. Podemos tener ideas diferentes todo el tiempo, pero si eso es constructivo, bienvenido sea. Pero construir a partir de tirar cosas sin sentido no creo que sea la. Pedro, ¿cuántos socios hoy en teoría representa la asociación? Mirá, lo más importante y lo que a mí me pone contento es que estamos haciendo una reorganización dentro de APA, y tenemos 14 provincias, estamos trabajando con los representantes de APA de esas provincias y de todas las producciones de esas provincias, y la verdad que si yo hoy te digo el número, te estaría faltando la verdad, porque la verdad que yo no lo sé. Mi función es la de comunicar, la de estar al frente. Tengo el contacto con el resto de la gente y los asociados, y se nos ha producido en estos últimos días un montón de gente que se ha interesado a ver qué es APA, qué hace y quiere asociarse. Estamos en contacto también con el abogado que lleva estos temas institucionales. Él ha elaborado una ficha virtual y a través de esa ficha, bueno, ahora la están repartiendo para agilizar el trámite, porque si no era un trámite demasiado lento. Así que bueno, una vez que tengamos armada esta estructura, ahí sí te voy a poder decir un número concreto. Lo importante es que hoy representamos a 14 provincias productivas, que estamos muy bien organizados y que por suerte la gente está teniendo un concepto de APA bastante interesante. Y decime una cosa, de las entidades que existían antes, de las que forman la mesa de enlace o de las entidades de base, ¿han tenido comunicación con ustedes o siguen sin comunicarse? La verdad que sí. La verdad que sí, la verdad que hemos tenido comunicación con Sociedad Rural. La verdad es que en rigor de verdad tenemos muchas ideas que discutir y quizás lleguemos a algún acuerdo en común. Yo creo que en su momento también deberemos hablar con CRA. No hemos tenido contacto por ahora con Federación Agraria ni con INAGRO. Pero yo sigo desde mi postura, seguimos en APA de nuestra postura de poder hablar y decir, bueno, ¿qué tenemos en común y en qué diferimos? Pero sí hemos tenido un acercamiento con la sociedad rural, y lo vamos a seguir teniendo. Yo creo profundamente en el diálogo y en la forma de que podamos llegar a una idea consensuada en común con un proyecto en común. Ahora, ustedes no involucran a todos los autoconvocados, son una partecita nada más, ¿no? Sí. Autoconvocados es muy grande como para arrogarse la representatividad total de ellos. La verdad que hay muchísimos autoconvocados. Es otra parte
de comunicación que tenemos que cubrir. En algún momento tendremos que hablar con el resto de los autoconvocados para tener ideas en común, para integrarnos y para ver cómo seguimos, igual que con las entidades. Sigo insistiendo en este acercamiento a todos, porque bueno, vos sabés que no es lo mismo ir desperdigados cada uno por su lado, a ir con una idea en conjunto donde, digo, bueno, tenemos claro lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Así eso apuntamos. Pedro, te mando un abrazo, te agradezco el tiempo que nos dedicaste y como siempre, suerte. Ojalá les vaya bien también a ustedes. Yo creo que la vamos, de acuerdo a lo que escuché a mis predecesores en el habla, la vamos a necesitar, la suerte. Es una lástima que en el contexto internacional y en la situación de privilegio que debería tener Argentina hoy estemos discutiendo cuestiones externas y cuestiones internas. Yo tengo la profunda convicción de que vamos a llegar a un acuerdo en algún momento. Así que siempre es un gusto hablar con vos, Carlos. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pedro, y te invito ahora, si te querés quedar, a escuchar a Salvador Di Stefano, que no estuvo con nosotros el gordito hoy, pero nos dejó un informe grabado que te aseguro es muy interesante. Ahí, Marcos, no sé si estamos ya para escucharlo a Salva con el mensaje que nos deja grabado ahora todos los jueves. Lo ha tomado como costumbre el gordito esto. Eso es para borrar, sino pagar las apuestas que debe seguramente. Pero bueno, a ver si está ahí el gordito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos a analizar un poco la semana económica. Bueno, Martín Guzmán quiere implementar la renta inesperada a través de un aumento en la alícuota de impuesto a las ganancias que claramente es inconstitucional. Pero claro, también quiere cobrarle renta inesperada o mayor tasa de impuesto a las ganancias a aquellos que hayan aumentado la contribución marginal. Y aquí voy a hacer un capítulo de lo que siempre hablamos en Comité de Crisis. Le hemos dicho una y mil veces que hay que vender la soja, porque si usted mantiene la soja en stock, cuando llega fin de año, esa soja es valuada a valor de mercado. Y como sus costos están a valor histórico, a usted le va a quedar una ganancia, una contribución marginal tan importante que por un lado le va a hacer pagar ganancia y ahora le podría hacer ingresar en el impuesto a la renta inesperada con una sobrealícuota de ganancias. Eso sería una locura, usted dirá, no tienen razón de hacerlo. Bueno, si finalmente buscan algún artilugio para implementarlo, usted va a tener que entrar en un proceso administrativo judicial para poder recuperar el dinero que es suyo. En verdad lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estado va a querer robarle permanentemente, porque este es un Estado que busca delinquir, que busca sacarle a usted lo que más tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener una estrategia para que el Estado cuando venga no encuentre nada. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que reinvertir, vamos a tener que distribuir dividendos, vamos a tener que tratar de comprar nueva maquinaria, vamos a tratar de llevar la empresa a hacerla más grande para tener más gastos, para tener más compra de insumos y de esa forma terminar con una contribución marginal que sea más acotada y que el gobierno se lleve poco de lo que es nuestro. Yo prefiero más diferir impuestos y crecer en la empresa que pagarles impuestos al gobierno. En ese escenario, mantener alto de stock de materia prima terminada, ya sea soja, trigo, maíz, es un error, porque esa materia prima terminada lo que va a generar es base imponible para que el gobierno nos cobre impuestos. Esto, por supuesto, es una simplificación. Nosotros en nuestro curso, el miércoles que viene, vamos a ampliar todo esto que estamos conversando para poder darle una idea acabada de cómo usted tiene que armar su escudo fiscal y cómo algunas variables claves de la economía, como son la tasa de inflación, la tasa de interés y la tasa de devaluación, van a ir evolucionando a través del tiempo. Por supuesto, también vamos a ver cómo va a ser la evolución de los dólares alternativos. Hablando de ello, yo creo que dólar blue, dólar MEP están a muy buen precio. No vemos una suba inmediata porque el gobierno ha subido mucho la tasa de interés y como la tasa de interés ha alcanzado un nivel muy alto, genera mucha iliquidez de mercado. Lo que estamos observando es que el gobierno ha entrado en un círculo vicioso inflacionario que va a ser muy difícil de detener. En la primera semana de abril los precios subieron el 1,8%, en la segunda semana de abril el 1,6%. De seguir con esta cronología vamos a terminar abril en torno de un 5% de inflación. Esto se lo doy como adelanto del curso que vamos a dar. El año pasado el dólar oficial se devaluaba el 1,2% mensual. ¿Y sabe cuánta inflación teníamos? 3%.
Durante el año 2022 estamos con un dólar oficial devaluándose entre el 3 y el 4%. ¿Sabe cuánta inflación tenemos? 6,7. ¿Qué quiere decir? Que las brechas se vienen manteniendo. O sea, como nosotros tenemos una economía que no genera productividad ni competitividad, porque ¿qué quiere decir? Que si doy un aumento a los asalariados no hago mayor cantidad de productos para poder tener el mismo precio en el mercado, sino que doy un aumento a los asalariados, produzco la misma cantidad de bienes, eso me genera aumento de precio. Entonces, yo no veo mayor inversión, no veo aumento de productividad. Cualquier cosa que usted haga cuando toca alguno de lo que se llamaron las anclas 2021, que era el tipo de cambio y las tarifas, cuando usted las sube, automáticamente los precios de la economía se van para arriba. Entonces vamos a entrar en una dinámica inflacionaria que vamos a estar viajando a niveles del 5 al 7% de inflación mensual. ¿Podemos tener algún mes del 4? Sí. Podemos tenerlo, no va a ser lo habitual, pero podemos tenerlo, con lo cual nos vamos encolumnando a una inflación que va a estar en torno del 70 y al 80% anual. Si desde el año 2018 hasta ahora nosotros viajamos con una inflación del 50% anual, en los últimos 15 años venimos viajando con una inflación arriba del 20% anual. Ahora es como que estamos dando un salto y nos ponemos en un estrato mucho más elevado, o sea, una inflación entre el 65 y el 75% anual. Ahí hay que tomar medidas para cambiar la forma de hacer negocios y ser más preventivos con los impuestos que vamos a tomar, lo que vamos a producir, cómo lo vamos a colocar y cómo lo vamos a cobrar. Yo sé que el productor agropecuario no tiene problema de comercialización porque lo que produce lo pone arriba a la balanza y lo vende, pero en verdad vamos a tener sí problemas a la hora de la venta y la reinversión que tengo que hacer en el campo. Los insumos van a seguir estando caros. El Fondo Monetario Internacional habló de una desaceleración económica. Si uno mira los precios del ganado a nivel mundial, se están desacelerando los precios. Tenemos una tragedia con el cerdo porque las exportaciones de cerdo cayeron muchísimo. Tenemos al pollo convirtiéndose en rey porque cada vez se exporta más. Y tenemos la carne que, si bien mantiene los mismos niveles de exportación, lo que nosotros terminamos observando es que lo que no ajusta por cantidad termina ajustando por precio, y la carne vacuna está cada vez más cara a nivel internacional. Como nuestro presidente tiene la misma visibilidad que el vigía del Titanic, cerró la exportación de carne vacuna, que es un error garrafal. Respecto a carne vacuna, en los últimos dos ferias de Liniers, los precios decayeron un poquito. El máximo fue 3.60 antes de Semana Santa, ahora 3.30. La verdad que la baja es insignificante porque todos sabemos que después de Semana Santa sube el precio del ganado, tanto vacuno, porcino como aviar. Si esta semana, que fue de gran cantidad de oferta, fijó 3.30 piso para el kilo vivo, y creo que en los próximos meses se nos va a ir para arriba, y eso también va a potenciar la inflación en la República Argentina. Así que le recomiendo que me siga viendo el miércoles próximo en el curso que vamos a hacer en agroeducación. Le recomiendo que el viernes nos vea en la apertura del posgrado, y si no está en el posgrado, que se inscriba. Ahí vamos a dar los lineamientos de lo que va a ser el posgrado en el año, y el miércoles, por supuesto, nos vamos a zambullir en los negocios de todo tipo, de la zona urbana, de la zona rural, para darle a usted la mejor planificación financiera posible y maximice sus utilidades. De mi parte, muchísimas gracias, y ojalá llueva café en el campo, porque también está aumentando el café, porque no hay dólares ni para café en la República Argentina. Así que con esta música nos vamos. Chao. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de... Qué lindo que es escucharlo cuando habla en serio, ¿no? Digo, porque como yo no lo interrumpo, no tiene nadie con quien pelearse, ahí lo escucharon con un informe realmente con los que nos tiene acostumbrado Salva, aunque le faltó la parte humorística. Y esos informes que ayudan a la gestión fundamentalmente, ¿no? Salva viene insistiendo hace mucho tiempo con este tipo de comentarios respecto al sostenimiento de la mercadería en estos momentos y los costos que ello implica y la pérdida de oportunidades. Cuando uno mira los números, ayer lo hablábamos con Marianela de Emilio, cuando uno mira los números de cantidad de toneladas que todavía el campo tiene sin precio,
se asombra. Yo sé que muchos piensan, ustedes hace rato que vienen diciendo que hay que vender y nosotros no vendemos y los precios siguen subiendo. Es cierto, los precios siguen subiendo de muchos granos, pero también suben los costos y también hay oportunidades que se han ido perdiendo, como desde aquel momento que veníamos diciendo con Salvador, asegurarse insumos, no solo porque van a subir los precios, sino porque no lo sabíamos, pero lamentablemente está pasando en la Argentina, están faltando esos insumos. Y por ahí tenemos soja, tenemos trigo, tenemos maíz, pero no tenemos los insumos para volver a sembrar esas hojas, el trigo y el maíz, si es que resolvieron volver a sembrar, porque ese es otro tema que también está en debate por estas horas. Se conocieron las primeras cifras de las estimaciones de siembra de trigo y hablan de una disminución de la superficie, cosa que es bastante lógica. Yo pensé que incluso la disminución podría ser mayor aún, no por los precios, ni siquiera les diría por los costos, porque el productor agropecuario es propenso a asumir ese tipo de riesgos además. Es consecuencia de las políticas del gobierno, que es la que más miedo le tiene el productor y con razón. Entonces, cuando yo veía a los funcionarios del ministerio hace un tiempo decir que vamos camino a los 25 millones de toneladas de trigo, con estas políticas evidentemente vamos a estar cada vez más lejos de esos 25 millones de toneladas de trigo, porque son las mismas políticas con distinto nombre que emplearon que llevaron a que en la etapa del 2006 al 2015 la Argentina pasara de 17, 18 millones de toneladas de trigo a apenas 8. Vamos por el mismo camino y tal vez más aceleradamente, con un contexto internacional muy diferente. Como bien decía Pedro, la Argentina está perdiendo grandes oportunidades. Hoy el mundo demanda trigo, demanda maíz, y la Argentina tiene las exportaciones cerradas, controladas, administradas, como quieran llamarlas. Pero la realidad es que el nivel de intervención del gobierno, bajo el argumento de que le está dando previsibilidad a los productores, es terrible. Y me preocupa el hecho de que todas estas cosas se pierda la oportunidad de explicársela a la población, insisto, en donde se quiera mezclar todo. Yo entiendo que el país tiene muchísimos problemas. Es un país que conformamos 45, 50 millones de habitantes, ya no sabemos cuántos, pero es un país de todo, no es solo del campo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso el campo no puede adueñarse del país para decir esto que dijo la gente del campo más ciudad, que es una barbaridad, como tampoco puede hacerse cargo de salvar al país, porque es un país de todos. Entonces, me parece que en el juego de la democracia lo que hay que hacer cuando se quiere cambiar algo, hay que cambiarlo dentro del juego de la democracia, y eso permite, entre otras cosas, tener un Congreso en donde hoy hay mayoría de la oposición, y ahí hay que ir a exigirle a esa oposición que cumpla con lo que dijo que alguna vez iba a cumplir. Entre otras cosas, estamos viendo que el Congreso está inactivo desde hace ya varios meses, prácticamente no hay actividad legislativa importante. Y por otro lado, también tenemos que pensar en que, bueno, cuando llegue el momento de las elecciones, todos aquellos que tengan ideas se postulen, los votemos, quien le gustarán más, quien le gustarán menos, pero también encargarnos de que cuando lleguen al poder, sobre todo si vienen del sector que nosotros pertenecemos, cumplan con lo que prometieron. Y marcarlos si no lo cumplen. Porque muchos están utilizando al campo para acceder a posiciones políticas y después, cuando llegan a esos cargos, se olvidan de dónde vinieron. Bueno, terminamos el comité de crisis. Por lo visto, yo pensé que Andrea me iba a venir a decir chau, pero está festejando el cumpleaños con Marcos, así que por hoy los dejamos. Este 107 comité de crisis ha terminado aquí. Nos vamos todos a festejar, aunque sea virtualmente, con Marcos, su llegada a los 60 años, no parece, pero Marcos cumple 60, Salvador está por los 70 ya, como ustedes saben, así que el más chico sigo siendo yo, que estoy por los 30. Comité de crisis 107, como los que no los pudieron ver, lo pueden ver en el canal de YouTube de Agroeducación, como siempre, agradeciéndole a Marcos, a Andrea, a Salva, a Antonio y a nuestros invitados de hoy, a Pedro y a Héctor. Hasta el jueves próximo. Un nuevo día comienza. Con él, oportunidad de crecer, mejorar y superarse. Ideas acompañadas de acción resultan en crecimiento y desarrollo. Agroeducación se propone formar una comunidad de negocios para el agro que ayude a conseguir estos objetivos. Desde Agroeducación consideramos que el sector necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica.
Para ello, hemos desarrollado un sistema innovador de capacitación que se fundamenta en una atención personalizada en cada uno de nuestros alumnos, una metodología de cursado que se adapta a tus necesidades, los mejores docentes, máximos referentes en cada una de las áreas y un cursado sumamente flexible que te brinda herramientas para la toma de decisiones. Nuestra actividad central, medular de todos los años, comenzando en abril, terminando en diciembre, donde revisamos todos los contenidos que implican la gestión de la empresa agropecuaria, divididos en 3 módulos: agromanagement, valor agregado en el agro y finalmente comercialización. Las empresas agropecuarias tienen la oportunidad con este posgrado en agronegocios de agroeducación de contar con información, instrumentos y herramientas que van a mejorar significativamente la performance de la empresa. Qué mejor que contar con un GPS de primer nivel como es el posgrado de agronegocio, donde te vamos a estar aportando información, conocimiento y vinculación. Sumado a eso, contacto directo con cada uno de los referentes, lo que dictan el curso y una comunidad que se desarrolla a lo largo y ancho de todo el país. En agroeducación se hace todo junto, de alguna forma, con gente que opera, que hace las cosas, que no nada más es una cátedra, de alguna forma derivada de un libro, sino que es gente que tiene las manos en el negocio, siempre evolucionando, siempre innovando, siempre agroeducación. El curso de posgrado de agroeducación te ofrece esa posibilidad, tener todo, la coyuntura y la estructura, todo aquello que te haga falta saber para mejorar tu gestión, para aumentar tus conocimientos y para responder a todas las inquietudes. El gran desafío para el campo va a ser innovar e invertir. Innovar porque va a tener que trabajar con un menor paquete tecnológico a mayor costo e invertir para obtener los mismos resultados que en el pasado. El productor se tiene que recibir de empresario y el mejor lugar para hacerlo es aquí, posgrado de agroeducación. Objetivos comunes, esfuerzos compartidos y la ventaja de pertenecer a la comunidad de negocios del agro. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro.